Hoy vamos a ver entonces el tema del ensamblaje, el binning y listo. Ve, todas quedaron así. ¿Qué les pasó a esto? Mira. Diego, ¿me escucha bien? ¿Ve la pantalla bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, la cosa es que no puedo revisar todavía el, lo que me está presentando. No se deja ver la presentación. Ujú. Ah, ok, no, es que no lo había activado. Ahora, ok. Eh, a ver, esto, segundo yo miro las diapositivas. Eh, Hoy vamos a ver entonces el tema del ensamblaje, el binning y genomas ensamblados. Es un tema realmente breve porque ya solamente estaríamos como tomando unas miniedades de lo que ya hemos hablado, solamente que dirigiéndolas mejor. Entonces básicamente el ensamblaje genómico consiste en reconstruir las secuencias completas de un genoma a partir entonces de fragmentos cortos que se les conoce lecturas o reads directamente del inglés. El proceso idealmente produce tres niveles de reconstrucción progresiva. Primero son los contings, que son básicamente secuencias contiguas sin interrupciones, y luego los scaffolds, que serían los contings orientados y ordenados con brechas estimadas entre ellos, y finalmente el genoma ensamblado completo, que sería el scaffold con brechas ya rellenadas. Entonces, teniendo en cuenta esto, me gustaría que lo imaginaran de una forma, como por ejemplo tomar 100 novelas distintas, triturar todas estas novelas en un triturador y luego intentar como reconstruir cada novela individual a partir de fragmentos de, por ejemplo, 150 caracteres o 400 caracteres de cada libro. Eh, para complicar también más las cosas, algunas novelas están representadas por miles de fragmentos porque son muy grandes y otras apenas por unos pocos. Ese es entonces exactamente el problema que enfrenta el ensamblaje metagenómico. Eh, digamos que el Quijote de la Mancha no es lo mismo en esa triturada que, por ejemplo, La cuestión judía de Karl Marx. La cuestión judía de Karl Marx es un libro muy corto, mientras que el Quijote de la Mancha es uno muy extenso y muy grande. Y bueno, entonces, ¿por qué el ensamblaje es un problema difícil? Mm, hagamos de cuenta que esto no es como reconstruir solamente un rompecabezas o este tema de los libros, ¿no? Porque pues en metagenómica no sabemos cuántas novelas realmente habían. En mi ejemplo partimos de 100. No sabemos cuánto mide cada novela, y muchas puede que compartan pasajes idénticos, ¿cierto? Como regiones repetitivas, y en este caso serían las regiones repetitivas del ADN, en este caso serían esas regiones muy repetitivas de, de las novelas. Además,
Los fragmentos pues también tienen errores tipográficos, digamos como que asimilándose a los errores de secuenciación. Entonces es como si alguien hubiera tirado 100 rompecabezas al aire y además algunos pedazos tuvieran los bordes ligeramente deformados y muy iguales, o también con el tema de las novelas. Entonces, el flujo general que nosotros hemos abordado en todas las sesiones, pues digamos que tenemos una muestra, un ADN, una librería, una secuenciación de ese ADN y luego los contings. Recordemos que los contings son fragmentos entonces continuos y se pueden inferir sobre los este tema de los solapamientos. Y bueno, entonces antes de hablar de bioinformática ya plenamente, necesitamos entender entonces cómo se generan los datos, el protocolo Whole Genome Shotgun, digamos que es el punto de partida de todo análisis metagenómico y, y sus decisiones experimentales entonces impactan directamente lo que el bioinformático puede hacer ya como que después. Entonces, digamos, unos pasos del shotgun, unos estándar, digamos que se usa la técnica de sonicación, entonces el ADN genómico se fragmenta físicamente usando ondas de ultrasonido en este caso, entonces esto produce fragmentos de longitud relativamente uniforme. Luego tendríamos una selección de tamaño, aquí se estima, o bueno, se selecciona una ventana de tamaños de inserción que puede estar entre los 200 o 500 pares de bases para PER-N de Illumina o 10.000 a 15.000 pares de base cuando se trata del MatePair. Luego tenemos una preparación de bibliotecas que pues recordemos que la preparación de biblioteca tiene tres tipos, que está el single end, el pair end y el mate pair. Y bueno, aquí hay una magia que es este tema de las lecturas apareadas, es decir, el pair end. Estas lecturas son una de las ideas como más poderosas de la secuenciación porque es eh, la idea de que sea per-en, o sea, ida y vuelta, es como, mm, imagínense que tienen como un libro al que le faltan varias páginas, pero sabemos entonces que la página 50, por ejemplo, sí, página 50 y la página, digamos, 53 pertenecen al mismo libro porque un mismo fragmento de papel pues toca ambas. Entonces, esa conexión entre pares de lecturas es lo que permite orientar y ordenar después los contings durante ya el paso del scaffolding, ¿no? No se los tengo por aquí escrito, pero se lo escribo acá. Scaffolding. Bueno, entonces, incluso esto puede ocurrir incluso cuando la secuencia entre ellos no se puede ensamblar directamente. Entonces, sin esa información como de reversa que nos da el pair-end, el ensamblaje pues sería mucho más fragmentado y sería como más difícil de interpretar o de saber dónde queda. Pues es la magia del per-en, que no solamente tenemos la copia del 3', perdón, del 3', sino también, perdón, del 3' al 5', sino del 5' también al 3'. Y una plantilla puede ser la confirmación de otra. Entonces, digamos que podemos reducir en cierta medida el porcentaje de error. Ok, ¿todo bien? Bueno, entonces, aquí tendríamos entonces el flujo típico, ¿cierto? El flujo típico, pero pues aquí un poco más resumido. Mm,
Entonces nosotros tenemos cuatro etapas en este tema del ensamblaje. Em, la etapa uno, bueno, em, este tema de las cuatro etapas ya para el ensamblaje de nuevo de lecturas cortas. eh, Piensen en esto, en este tema del ensamblaje, em, como construir un muro de ladrillos, pero con varios controles de calidad. Primero entonces revisamos que cada ladrillo pues esté en buen estado, que sería como la corrección de errores. Aquí la corrección de errores, yo mirar que cada uno de mis ladrillos esté en buen estado y luego los vas pegando como uno tras otro, ¿cierto? Y esa sería como la construcción de los countings y después conecta segmentos del muro que están separados usando pues los planos como arquitectónicos que te dio como el ingeniero, ¿cierto? Y ese paso sería como el scaffolding. Y finalmente entonces llenamos los huecos que quedaron, ¿cierto? Como que sería como el retoque, ponerle eh, el revoque, cosas por el estilo, como pintar el muro, cosas así, pues ya sería como el llenado de brechas. Entonces miremos este tema de la primera etapa, que es la corrección de errores de lectura. En esta etapa de la corrección de errores de lectura, nosotros ya habíamos comentado que ninguna tecnología de secuenciación es, es perfecta. Las lecturas de Illumina tienen una tasa de error de aproximadamente el 2%, casi que es el promedio que se reporta en la literatura, por base. Base. No general, sino por base. Lo que significa que en una lectura de 150 bases es probable que 150 video, segundo el cálculo, es probable que 3 sean incorrectas. Si no corregimos estos errores antes de ensamblar, el ensamblador podría crear caminos falsos en un grafo, que lo veremos ahorita, que es el grafo de Bujinch, eh, produciendo entonces countings falsos o incorrectos. Y el principio de la corrección de la etapa uno o el principio de corrección, es el que se llama corrección por Kimmers. Pre- eh, estos Kimmers, no sé si ustedes ya sepan qué es un Kimmer, creo que algunas sesiones hemos hablado de ellos. Por favor me confirman si hemos hablado de ello, que últimamente he estado un poco alejado de lo que ya hemos visto. Sí, nos ha comentado un poco acerca de los skimmers. Ah, vale, perfecto. Pero entonces ya tienen claro, ¿cierto? Este tema de los Kimmers. Eh, entonces, bueno, si nosotros tomamos todas las subsecuencias cortas de longitud K de ese Kimmer que están presentes en nuestras lecturas, las que son correctas aparecerán muchas veces, porque múltiples lecturas cubren la misma posición del genoma, mientras que las que contienen errores pues serán más raras. Porque el error, como vimos, es aleatorio, tendríamos 3 en 150 y es poco probable que el mismo error ocurra en la misma posición en múltiples lecturas independientes. Entonces es como si nosotros tuviéramos un texto copiado como 30 veces por diferentes personas. La palabra que aparece en la mayoría de las copias pues son correctas, mientras que las que son probablemente con errores de tipeo aparecerán, pues digamos, como una o dos copias, ¿cierto? Como que el tema por consenso básicamente es como una de las formas que se tiene para la corrección de errores. Mm, entonces, aquí hay un problema que se le conoce en la literatura como el problema del alineamiento espectral.
espectral. Entonces, es que una vez, y cuando identificamos los kimers que diríamos nosotros son correctos, entre muchas comillas, un kimmer correcto, pues se diría que el espectro es fiable o es confiable y, y el objetivo es corregir cada lectura cambiando el menor número posible de bases para que todos sus kimers pertenezcan al espectro correcto, ¿cierto? Correcto, entre comillas. Este proceso se realiza de forma eficiente utilizando lo que se conocen como algoritmos de programación dinámica. Este tema de los algoritmos de programación dinámica, es básicamente eh, cuando se toma un, por ejemplo, ustedes pueden encontrar el punto más bajo de un mapa, ¿cierto? Ustedes saben que los mapas, por ejemplo, tienen un tema de topología, pues les estoy mostrando un ejemplo de lo que es dinámico. eh, un mapa de topología, entonces ustedes saben que hay relieves, hay montañas, hay otras, todo eso. ¿Y cómo se representa esto en un gráfico 2D? Pues entonces se representa de forma de colores, como hay unos colores que representan que es más alto y otros que son más bajos. Entonces el tema de la programación dinámica es básicamente que si yo le digo a una persona, búsqueme el lugar más bajito de este lugar, pues, pero obviamente él no tiene ese mapa 2D, pero bueno, sabemos que hay lugares bajos, altos, pero esa persona no lo sabe. Entonces, como la persona no lo sabe, esta persona lo que hará es que va a empezar a caminar. De aquí, camina hasta acá, camina, se devuelve y buscando así el lugar más bajo y cada vez que lo encuentra, pues va reportando que ese lugar es más bajo, pero bueno, y así. ¿Qué pasa? Que esto es una programación dinámica. La programación dinámica toma mucho tiempo, toma muchos recursos, pues imagínese cómo va a estar de cansado ese pobre hombre caminando todo ese mapa, buscando el lugar más bajo, mientras que hay otra forma que se le conoce como la heurística. La heurística. ¿Qué significa la heurística? Conceptualmente es como tomar atajos. No sé si ustedes en sus clases de química tal vez algún día se han encontrado con que la profesora les dice un anagrama o algo así parecido, que creo que se llaman, para recordar cuáles son los alcanos, los alquenos, algo así, que como que el pato le pega al mico y el mico se le... Una cosa así, que básicamente es que cada una de sus primeras palabras es algo relacionado con doble enlace, tres enlaces, algo parecido, ¿cierto? Entonces como tomar frases así como atajos mentales o cosas así. Entonces, cuando se habla de heurística, digamos que ya la persona no tiene que caminar todo este mapa, sino que le queda más sencillo simplemente teletransportarse, digamos que la persona puede teletransportarse a diferentes puntos en el mapa. Y en cada una de esas teletransportaciones reporta cuál es la profundidad. Entonces, este método es mucho más rápido porque no tiene que caminar de aquí a acá, pero es muy probable que nunca encontremos el mínimo real, ¿cierto? Podríamos haber encontrado un mínimo local y ese mínimo local, pero pues no es del todo malo, pero me acerca a mi resultado correcto. Entonces, eso solamente para que sepan que es una programación dinámica y por qué importa cuando se habla de cuando se habla de ellos, que un algoritmo lo usa. Entonces, ¿cómo se cuentan entonces los millones de kimers? Cuando nosotros trabajamos con millones, con miles de millones de lecturas, contar estos kimers pues parece una tarea imposible, ¿no? Entonces, sin embargo, se han desarrollado herramientas especializadas para esto, que, por ejemplo, no lo tengo aquí, qué mala mía. Mm, Las herramientas que se han usado, bueno, se los voy a decir aquí de memoria, eh, son, por ejemplo, el DSK, que es diseñado para datos que no caben dentro de una memoria RAM.
Entonces lo que hace es que este DSK es que reparte esos kimers, o sea, porque ustedes saben que si yo quiero computacionalmente analizar algo, primero tengo que meter ese algo en un lugar donde yo lo quiera examinar. Normalmente es la RAM y pues por eso se consume tan rápido y por eso muchos procesos necesitan cantidades de 150 gigas de RAM. Por ejemplo, el DSK lo que hace es que reparte ese trabajo eh, en el disco, en el disco duro del dispositivo. Luego tenemos a Jellyfish, que este usa tablas hash de memoria. Em, y luego tenemos el KMC, y este sí no recuerdo cómo es que se usa, pero estas herramientas pues lo que hacen en la práctica es que hacen viable el conteo masivo de kimers, incluso en conjuntos de datos que son enormes, gigantescos, que no lo podríamos manejar de una forma eficiente, pues poniéndolos en la variable de RAM. Y bueno, entonces esta sesión de la etapa uno ya sabemos que entonces lo hacemos por cómo, por contings. Perdón, por kimers. La mayoría, si yo tengo un kimmer raro, muy probablemente sea por un daño en un cambio de base y yo tengo unos con mucha representación, es porque muy probablemente pues sea correcto, porque sabemos que los errores difícilmente ocurren en el mismo punto de ese kimmer. La probabilidad pues es abrumadoramente baja. Entonces, recuerden que yo no los puedo ver, así que por favor me interrumpen si tienen algún tipo de pregunta. Luego tenemos entonces el tema de la construcción de contings. Eh, el enfoque más intuitivo para construir contings es la extensión base a base. Entonces, ¿qué significa esto? Es como, imaginen que nosotros empezamos con un read, como, como como semilla, ¿cierto? Empezamos con una lectura como semilla. Y nosotros vamos extendiendo la secuencia base a base a la vez, eligiendo entonces en cada paso la base más frecuente entre todas las lecturas que se superponen en esa posición, ¿cierto? Porque eso sería como básicamente como lo que vemos aquí, ¿cierto? Como que se superponen, entonces vamos agregando base a base. eh, eh, entre todas estas lecturas que se superponen en esa posición determinada. Es como una votación democrática, ¿no? Si lo ven de esa forma, porque cada lectura que cubre esa posición, entonces estaría votando por una base y pues gana como el más popular. Este enfoque es usado por herramientas como SSAIC, como VCake y Shark Em, Suena simple y eficiente, pero tiene también limitaciones muy graves. Es que aquí las regiones repetitivas crean empates. Nosotros sabemos que en el ADN normalmente hay regiones repetitivas en tándem que crean, bueno, en tándem no, pero sí pueden ser muy repetitivas y crear entonces estos empates. Entonces, si la secuencia aparece, digamos, una secuencia X determinada, aparece en tres lugares distintos del genoma, entonces el ensamblador no sabe con cuál continuar y el counting se bifurca o se detiene. ¿Qué significa esto? Tenemos un counting aquí en nuestra secuencia que la íbamos expandiendo base a base y ahora aquí hay un empate, entonces se va por otro counting diferente y aquí también se va por otro counting diferente, reportando ambos. Pero cuando no hay forma de continuar, el counting se detiene definitivamente porque no tiene ninguna forma de inferir estadísticamente. Entonces, la baja cobertura produce muchos errores
Y pues si solo hay dos lecturas cubriendo una posición, pues la votación no tiene pues ese poder estadístico. Y una base incorrecta pues puede ganar solamente por azar. Eh, este método tampoco aprovecha la información global. Digamos que cada decisión se toma localmente sin considerar el contexto pues de todo el genoma o todo lo que se está haciendo en otros lugares. Aquí llega la magia de la lectura pareada. El ensamblador, por ejemplo, P, Pair and Assemble, eh, este ensamblador pues resolvió parcialmente ese problema usando la información de estas lecturas pair end, porque aquí digamos que si dos contings comparten muchas lecturas cuya pareja cae en la misma región, el ensamblador infiere que ambos contings provienen del mismo genoma y pueden conectarse. Entonces, esa conexión por pares permite resolver una bifurcación que el enfoque simple pues no podía manejar, porque digamos que una hebra hacia allá pues me dice que tengo que hacer esta bifurcación. Si yo tomo todas las lecturas hacia allá, me dicen que tengo que hacer esta bifurcación o que directamente no hay datos para este. Pero si yo tengo mis lecturas del reverse, pues este reverse me enriquece mi lectura y ya puedo tomar selección, eliminar una bifurcación o definitivamente encontrar la información suficiente, ya sea para que esta que se detiene se bifurque, que a la final es más rica informativamente que se bifurque, o que continúe siendo solamente uno, ¿cierto? Entonces eso es lo que a mí me da como esa magia del pair n y por eso casi que es el favorito para cuando se va a secuenciar. Mm, ¿Hasta aquí todo está correcto? ¿Hasta aquí han entendido las dos etapas a la perfección? Ah, ok, ok. Y bueno, recordarán ustedes el grafo de Wunsch que yo les introduje en la sesión anterior. Y pues bueno, este enfoque del grafo de Wunsch es la base de los ensambladores modernos, como por ejemplo Velvet, Abyss y, y, y ITBA, Space, Megahit y Metaspace. Y representa uno de los avances más importantes en la bioinformática. Pero entonces, ¿qué es el grafo de Wunsch? No, yo solamente se los introduje y no los expliqué mucho porque yo no quería que se confundieran con el resto de cosas. Pero ahora sí lo vamos a intentar explicar, que les quede muy claro. Entonces, a ver, ustedes imagínense que cada palabra que ustedes tienen de Q letras, un kimmer de Q letras, uy, horrible. em, de Q letras em, que aparece en nuestras lecturas es como un lugar en un mapa, ¿cierto? En un mapa 2D. Ahora entonces imaginémonos que trazamos con una flecha desde un kímer hasta otro kímer. Sí, estos solamente sí, eh, si los si estos últimos K-1, o sea, si los últimos K-1 caracteres del primero coinciden con los K-1 caracteres del segundo, ¿cierto? Veamos esto con un ejemplo concreto para que lo entendamos mejor. Si la palabra, por ejemplo, A, T, C, G, apunta hacia T, C, GA, esperen, sí, TCGA, aquí sí. Es porque, digamos, es porque ATCG
termina en TCG, ¿cierto? En TCG y TCGA empieza con TCG. ¿Ven? TCG, TCG. Entonces se superponen eh, perfectamente en tres letras. TCG, TCG. Entonces aquí tendríamos que adenina, timina, citosina, guanina, timina, citosina, guanina, adenina. ¿Ven cómo expandimos de 3 a 2? De 3 letras a 4 letras, y eso básicamente es lo que hace como el counting. Entonces el resultado es una red de conexiones donde el camino que recorre cada una de estas flechitas eh, lo recorre exactamente una vez, ¿cierto? Cuando esto se le conoce como el camino em, eureliano, camino eureliano. Si es difícil para ustedes recordarlos, pues solamente acuérdense del- de las novelas de Gabriel García Márquez, Aureliano Buendía, y pues bueno, Aureliano, Eureliano. ¿Ven? Es sencillo. Entonces, el camino aureliano corresponde a la secuencia original del genoma, ¿cierto? Entonces, es como seguir este hilo, un hilito, ¿cierto? Nosotros tendríamos aquí una red, y siempre que nosotros sigamos como ese hilito que se forma en esa red, pues vamos a encontrar como el resultado de nuestra genoma. No sé si ustedes conozcan la leyenda de Ariadna, no sé, Ariadna en un laberinto, ¿cierto? Cada flecha entonces es como un paso y el camino completo pues reconstruye nuestra secuencia. Si no saben quién es Ariadna, pues les recomiendo, es la de la mitología griega, es una historia muy entretenida, muy buena. Y bueno, la intuición detrás de este grafo es básicamente que cada pieza tiene una forma estándar y pues se conecta con las siguientes y comparte como un borde único o unos bordes únicos de, a la vez. La genialidad de este enfoque es que no necesitamos saber de antemano dónde empieza o termina el genoma, ¿cierto? Porque el grafo se construye automáticamente a partir de las lecturas y la secuencia se reconstruye corriendo el camino. Pero aquí no todo es bonito. Eh, Aquí hay un problema de ambigüedad. Nuevamente, nuestro amiguito de problema de ambigüedad es que incluso en un grafo perfecto, sin errores, puede haber múltiples caminos posibles. Eh, digamos que muestra el mismo conjunto de lecturas eh, dando ese camino, ¿cierto? Digamos que, y todas ellas son válidas como caminos eurelianos. Entonces, ¿cómo se resuelve esa ambigüedad? Y nuevamente nuestro buen amigo, el pair end. ¿Sí? Porque si sabemos que dos lecturas están separadas por una distancia conocida, entonces podríamos determinar cuál de los caminos alternativos es el correcto. Porque digamos que si mi grafo se construye con las lecturas 5', 3', pues yo luego con mi reverse, pues, ¿qué tengo? Una complementariedad de la misma secuencia que me puede a mí eliminar ambigüedades. Eh, entonces, a ver, el grafo el grafo de Wunsch construido directamente desde las lecturas, eso es un desorden, está lleno de caminos falsos que está causado por errores de secuenciación. Ya salimos de ese mundo perfecto de que no perfecto, ¿no? Em, la realidad pues está lleno de caminos falsos causados por esos errores de secuenciación. Entonces, antes de poder extraer los countings, ¿cierto? Los countings, nosotros debemos limpiarlo.
de alguna forma, ¿cierto? De ese limpiarlo, entre comillas. Mm, tenemos entonces ¿dónde tengo esto? Los tips. No lo tengo. Bueno, el tipo de limpieza tipo uno es el tipo uno, o también se le conoce como tips. Tips en inglés se le conoce a las puntas. Un tip es como un callejón sin salida, ¿cierto? Eh, bueno, aquí estoy hablando de los errores que crea principalmente dos tipos de estructuras si no se limpia. Perdón. Mm, sí, sí, sí. Disculpas que hace rato no daba esto. Pero sí, antes de poder entonces extraer estos contents hay que limpiarlo, pues los errores crean principalmente dos tipos de lectura. El tipo uno es este tema de las puntas y estos tips son como, sí, como esos caminos que no llevan a la final a ningún lado, un callejón. Es un camino muy cortico que empieza desde un nodo del grafo y va caminando, pero no lleva a ninguna parte, ¿cierto? Se produce, por ejemplo, cuando un error de secuenciación crea un kimmer, estos se llaman kimmer espurios, que no conectan ya con nada más. Y entonces, como estos tips están sostenidos por muy pocas lecturas, pues se eliminan fácilmente, pues por abundancia, ¿no? Luego tenemos el tipo 2 que en inglés se le conocen como bubbles, burbujas. No me acuerdo si bubbles es con doble B o con solamente una. Eh, de pronto peco poniéndole dos, pero bueno, me entenderán. Burbujas, el tipo 2 de burbujas. Y una burbuja es como una isla en un río, ¿cierto? Digamos que tenemos dos ríos que están corriendo y aquí tenemos una isla. Entonces el camino se divide por dos ramas, por la de arriba y por la de abajo, eh, que luego se vuelven a unir, ¿cierto? Ahí, aquí se separan en dos y aquí se vuelven a unir, se vuelven a unir. Entonces la burbuja puede ser causada por errores de secuenciación y entonces aquí tendríamos como que las dos rutas son casi idénticas y difieren solamente en el error, ¿no? En ese error. O digamos, o por variantes genéticas reales, porque puede pasar que aquí puede ser, por ejemplo, los SNPs o inserciones de lesiones, que son los indels. Entonces el ensamblador debe distinguir entre ambos casos. Porque fusionar las lecturas espurias y también mantenerlas reales, pues estas dos decisiones eh, perdón, estas dos diferencias es algo que el ensamblador debe distinguir. Y para eso tenemos, por ejemplo, el ensamblador Velvet. Velvet fue uno de los primeros, Velvet fue uno de los primeros ensambladores en implementar eficientemente como esta estrategia de primero construir el grafo, limpiarlo y extraer contents, ¿no? Su pipeline es básicamente como construir el grafo de Bunch a partir de las secuencias, perdón, de las lecturas, eliminar tips, que son los callejones sin salidas cortos, fusionar burbujas espurias usando un algoritmo llamado Tourbus, eliminar aristas con pocos soportes, es decir, pocas lecturas, y luego extraer los caminos largos que quedan. Y estos son los contents. Recordemos que una arista esto es una arista, esto es una arista y esto es una arista, ¿cierto? Cada punto del grafo es una arista. Mm, entonces, pues sí, es como limpiar entonces el río. Primero sacamos como esas ramas pequeñitas, que serían los tips, y luego eliminas los remolinos falsos que se crean en un río, que esos serían como las burbujas, y finalmente
los tramos limpios de ese río eh, son nuestros contings. Y pues herramientas similares incluyen pues Avis em, y no lo tengo acá. Mm, incluye Avis y SOAP, no lo tengo, pero bueno, SOAP de nuevo. Mm, eh, bueno, ya vamos a pasar a continuar, eh, pero bueno, ya vamos a continuar con las otras etapas, solamente que estos temas sí son muy relevantes. Eh, nosotros también tenemos un problema de la CAM, el dilema de CAM, ¿cierto? De Kimmers, dilema de CAM y la solución, digamos una solución. Uno de los parámetros más importantes que nosotros debemos tener en cuenta al construir un grafo de Wunsch es el valor de la CAM, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? De la longitud de los Kimmers. Pero aquí entonces hay un problema muy dicotómico, muy dicotómico, porque a ver, si K es pequeño, los Kimmers son muy cortos y aparecen en muchos lugares del genoma, creando entonces un grafo con muchas bifurcaciones y ramificaciones y pues como resultado los contings cortos, eh, porque pues el ensamblador no puede resolver estas ambigüedades que se crean por Kimmers cortos. En cambio, si los Kimmers son grandes, digamos los Kimmers son grandes, son tan específicos que muchos aparecen solamente una vez porque las mutaciones o errores los hacen casi que únicos. Entonces el grafo queda desconectado en muchos fragmentos separados y pues como resultado tenemos que los contings son cortos porque faltan conexiones entre piezas. Y entonces aquí ustedes se preguntarán cómo yo elijo entonces el tamaño de las piezas, perdón, del tamaño de los Kimmers correcto. Em, Aquí pues se tiene algunos programas que no sé por qué no están en la diapositiva. Em, bueno, aquí esto se soluciona con este programa IPBA ensamblador, que este sería como, de hecho, el nombre tiene que ver con Buinch, con el grafo, es como Buinch, Graph Ensemble, alguna cosa de decir, algo así, no recuerdo bien. Entonces, la idea de este ensamblador no es elegir solamente un solo K, sino iterar progresivamente desde un K pequeño hasta uno grande. Entonces, en cada iteración usa los contings de la ronda anterior para corregir las lecturas y luego reconstruye un nuevo grafo con un K más grande y pues así aprovecha la conectividad de los Kimmers pequeños y la especificidad de los Kimmers grandes. Este tiene variantes como el ITBAM UD, que es diseñado para datos de cobertura muy desigual y pues son ideales para metagenómica. Se preguntarán, ¿por qué ideal para metagenómica? No estamos hablando de metagenómica. La idea es que, perdón, la idea aquí es que nosotros estamos trabajando con un aislado, porque son mucho más fáciles de ensamblar, porque todas mis contings van a ser de ese aislado, o de metagenómica, ya sin especificidad. Y pues aquí, pues IBDA, pues cuando no trabajamos sin ninguna especificidad, pues nos da esa ayuda. Y luego tenemos Metaspades. mm, Metaspades, que es para metagenómica, que es una expansión de Spades. Spades captura la información en pares, recuerda. Mm,
Y sí, básicamente eso por este tema. En la etapa 3, que es el scaffolding, recuerden el que scaffolding es básicamente unir todos mis contings para crear uno más grande. Entonces, una vez nosotros ya tenemos esos contings, el siguiente paso ya nosotros nos toca es entonces ordenarlos y orientarlos en secuencias más largas, y darles ya el apellido como de scaffolds. Em, ¿Cómo funciona básicamente este tema del scaffolding? Mm, a ver, no se me ocurre nada, no se me ocurre como un ejemplo, pero es como, este tema del scaffolding es como armar un esqueleto con piezas grandes primero, ¿cierto? Nosotros armamos o sí, como es cuando se quiebra un vidrio y lo queremos rearmar, digamos que nosotros armamos primero las zonas grandes primero porque son como las más obvias y luego dejamos esos espacios pequeños, esas brechas donde no hay información suficiente, ¿no? Entonces pues sí. Mm, este, no, esto no me sirve. Bueno, el scaffolding usa la información de distancias de las lecturas pair end y make pair para determinar qué contings van juntos y en qué orden. El scaffolding es un problema computacionalmente difícil. Normalmente cuando son computacionalmente muy difíciles se les conoce como NP-hard. Eh, lo que en términos prácticos significa que no existe como un algoritmo perfecto que garantice la mejor solución en un tiempo razonable. Por eso los ensambladores pues usan nuevamente lo que yo les decía ahorita, que es la heurística, que son como estrategias que dan un buen, son suficientes, es una solución suficiente pues sin explorar como todas las posibilidades. Bueno, ¿cómo funciona este tema del ensamblaje? Si un par de lecturas, digamos, un par de preguntas per n tienen un extremo mapeado hasta el final de un counting y el otro extremo mapeado al inicio de otro counting y la distancia entre ellos es consistente en el tamaño de inserto esperado, entonces los dos countings probablemente son vecinos en ese genoma. Cuantos más pares soporten esa conexión, más confianza vamos a tener. Entonces el ensamblador construye ese grafo de countings donde cada counting es un nodo y la conexión soportada por pares de lectura son las aristas. Eh, y luego, usando una estrategia se le conoce como la estrategia la tengo acá, de greedy, sí, de greedy, va uniendo entonces los countings empezando por las conexiones más fuertes, que son los pares, los más pares soportantes, evitando así crear como ciclos o inconsistencias. Entonces, pues, y por eso les decía que es como armar un esqueleto o es armar como, perdón, yo les dije a ustedes un vidrio. Lo siento, no se escuchó. Bueno, es como armar ese vidrio con las piezas grandes primero y dejamos los pequeñitos para después. Eh, y eso pues básicamente es el scaffolding. Y luego ya la etapa de llenado de brechas, porque nosotros cuando dejamos ese llenado de brechas, pues de secuencias entre los countings, entonces esas regiones, eh, nosotros sabemos que debía haber una secuencia, ¿cierto? Pero no la tenemos en ese momento porque pues
estamos haciendo los más grandes primero. Mm, entonces, el llenado de brechas lo que hace es que intenta recuperar como esas regiones que nosotros tenemos en nuestro genoma que no tenemos cómo unirlos, no sabemos cómo unirlos y no tenemos cómo unirlos tampoco. Entonces lo que hace el algoritmo es que identifica lecturas per n donde un extremo cae al final de un counting y el otro extremo no mapea a ningún otro counting. Entonces digamos que está dentro de la brecha. Entonces se recolectan todas estas lecturas huérfanas que deberían caer en la brecha y pues se ensambla, se ensambla ya localmente usando ya un ensamblador diseñado para un ensamblador diseñado para ¿cómo se le dice a eso? Para la baja cobertura. Entonces la secuencia resultante pues se inserta en la brecha del scaffold. No siempre es posible, no siempre es posible cerrar una brecha o todas las brechas más bien, especialmente en regiones de baja cobertura, cuando es una cobertura muy bajita o de alta repetitividad, que si bien no me está diciendo que es una baja cobertura, pero sí me está diciendo que es repetitiva, entonces el algoritmo pues no entiende cómo rellenar esos espacios. Pero entonces cada brecha cerrada igualmente mejora la continuidad del genoma ensamblado y pues nos da un resultado mejor. Bueno, esto por solamente el tema del llenado de brechas. Ahora hablemos, por favor, hablemos del ensamblaje de lecturas largas, que es este espacio que yo tomé aquí, prestadito porque no tenía más. Las lecturas largas, como por ejemplo, ¿quién de los que está pendiente me puede decir cuál es uno de los que me da mis lecturas largas? ¿Quién le gustaría? ¿Ninguno recuerda lecturas largas? No, muchachos. Nosotros manejamos lecturas largas con Pacbio y Oxford Nanopore. Entonces, estas lecturas largas tienen una característica muy diferente y es que son mucho más largas, ¿no? Pues la redundancia. Entonces, miles a cientos de miles de bases, pero tienen una tasa de error individual mucho mayor. Recordemos que la tasa de error individual de estas está entre el 5 al 15% dependiendo de la tecnología. Y pues esto cambia fundamentalmente como la estrategia del ensamble. Entonces tenemos el enfoque tenemos el enfoque de OLC, de Overlap Layout Consensus, o como se diga en inglés. Entonces el paso uno de esto es el solapamiento, el overlap. Se buscan todos los pares de lecturas que se solapan significativamente para no comparar todas contra todas, lo cual sería prohibitivamente lento. Primero se filtran candidatos rápidos usando keywords comparativos y luego se confirman los alineamientos más precisos. El paso 2 es el diseño, el layout. Se construye un grafo de solapamiento donde cada lectura es un nodo y una conexión significativa. Una conexión significa que el final de una lectura se solapa con el inicio de otra. Se eliminan conexiones redundantes y se extraen los caminos largos que representen los contextos preliminares. El paso 3 es el consenso.
Se alinea todas las lecturas contra los countings preliminares y se calcula la base consenso en cada posición por votación, aunque cada lectura individual tiene muchos errores. El consenso de muchas lecturas superpuestas produce una secuencia de alta calidad. El paso 4 y el 5, que es, ya sería como el scaffolding y el llenado de brechas, que es igual que las lecturas cortas. Mm, Entonces, aquí, mientras que por ejemplo el grafo de Bruinch trabaja con piezas pequeñas, es decir, con kimers, y resuelve el rompecabezas ya localmente, el Overlap Layout Consensus trabaja con piezas grandes, es decir, con las lecturas enteras, y resuelve el rompecabezas globalmente. Por eso las lecturas largas pueden atravesar regiones repetitivas que las lecturas cortas no pueden por su alta ambigüedad. Mm, y bueno, entonces, hasta aquí no tienen ninguna pregunta. ¿Todo bien? Disculpe, una pregunta más que nada. Con respecto al ensamblaje de nuevo de lecturas, ¿esto es más que nada con metagenómica o genómica o también se puede aplicar para lo que es protómica y metabolómica? Proteómica o metabolómica. No, es que en estos ya se usan otras cosas muy diferentes, porque por ejemplo en la proteómica se utiliza eh, ensamblado con, se utiliza un ensamblaje con un cromatógrafo. No, eso lo vimos hace algunas sesiones. Es el que menos se hace porque tiene una complejidad gigantesca y lo que hace es que básicamente reconoce proteínas con base al espectrograma que da. A metabolómica, dependiendo de cuál vayas a hacer, bueno, dependiendo que quieras responder, si tú quieres saber cuáles son los mecanismos que hay o quieres responder qué otra pregunta con la metabolómica, ¿cierto? Pero entonces el tema aquí es que el ensamblaje de novo solamente funcionaría ya sea obviamente para un MAG, eso se llama ensamblaje de genomas completos, pero pues el ensamblaje de novo no vería cómo podría ser aplicable a la metatranscriptómica, por ejemplo, o la metabolómica, porque la metabolómica casi que es un poco tirado hacia el ADN, que básicamente es como los genes anotados, la mayoría. ¿Esa era tu pregunta o era otra? Sí, más que nada era eso porque justamente he estado revisando acerca de lo que es proteínas de nuevo y quería saber si se podía hacer, qué se debía hacer para esa parte más que nada. Ok, las proteínas de novo, pues igualmente me estás hablando como el diseño de proteínas, ¿no? Sí, exactamente. Ok, no, pues hay varios programas para esto, por ejemplo está Rosetta. Rosetta es un programa muy bueno, aunque últimamente está siendo destronado por AlphaFold. Entonces, pues como que si tú quieres adivinar como este tema de estructural, de diseñar una proteína, pues te recomendaría más empezar por el tema es que eso ya se sale un poquito como de la metagenómica, ¿cierto? ¿No? Entonces, como que buscas la proteína que tú quieres como que se parezca, los dominios que tú quieres que tenga, y todo ese tema de ya enzimático, y lo pasarías por ejemplo, con AlphaFold. AlphaFold te predice la estructura 3D y ya es un poquito más, si tienes un poco más de experticia, pues ya puedes basarte como en, como en este tema de los dominios. O si, por ejemplo, tú quieres una proteína, o sea, detectas una proteína en un metagenoma ensamblado, si tú en ese metagenoma ensamblado detectas una proteína que no conocías y que quieres saber si funciona,
Para eso se utiliza la metagenómica estructural. La metagenómica, sí, es básicamente lo que hace este tema de metagenómica es que una vez tú tienes obviamente el ensamblado, una proteína ya identificada, tú tomas ese genoma, ese ADN, lo cortas con el proceso típico del vector de transmisión, perdón, el vector de clonación, luego lo clonas en una bacteria, casi siempre es E. coli, y bueno, eso de hecho nosotros vamos a verlo vamos a verlo aquí en metagenómica funcional, cómo se usan esos vectores y todo eso. Creo que tu pregunta era más parecida a esa última, ¿no? Listo, ya le tengo más o menos entendido, ya que justamente estaba queriendo revisar más que nada si en el caso de que tenga el genoma y tenga presente lo que es una proteína, quisiera más que nada es la revisión de esa parte. Ah, ok, entonces tú ya me estabas hablando de si detectas una proteína en un genoma que no se conozca y que tiene todas las particularidades para hacer, por ejemplo, un ORS, ¿cierto? Un ORF, un marco abierto de lectura, pero que no se reconoce cuál sea. Recordemos que muchos son falsos. Son artefactuales de que solamente buscamos una TG, una caja tata o cosas por ese estilo. Pero algunos pues sí resultan en nuevas proteínas que digieren, por ejemplo, que digieren plásticos, otro tipo de cosas y pues a la final resultan siendo útiles. Eso ya es más de todo biotecnología. Pero sí, sí cuando tú detectas un ORF que no es conocido en la literatura, el camino que se sigue normalmente es obviamente, si tú lo estás detectando es porque tú ya hiciste un ensamblaje, ¿cierto? Ya hiciste un ensamblaje de ese organismo y no conoces entonces esa, esa, esa proteína. Tú lo que haces es que coges ese ORF, lo pasas al vector de clonación, luego lo inyectas en bacterias y luego esperas que se exprese. Eso obviamente es más complejo, de hecho, pues por algo tiene su propia clase, pero pues sí, es como ese caminito es el que más que todo se usa. Entonces no hay más preguntas respecto a esto, ¿no? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Me perdí. Tengo aquí el MPH, ¿esto para qué es? Ah, ya. Entonces, el paso más costoso de este OLC es encontrar las solapaciones en lecturas, porque pues en teoría habría que comparar cada lectura con todas las demás. Y para millones de lecturas, pues esto sería muy costoso computacionalmente, básicamente impracticable. La solución para eso vino de un truco matemático que es que en lugar de comprar lecturas completamente, se estima rápidamente si dos lecturas comparten suficiente contenido para ser iguales usando las firmas, esas se le conoce como firmas comprimidas. Eh, es como, es como reconocer a dos personas que se parecen como sin tener que examinar cada rasgo, ¿no? Digamos como que es como una huella digital rápida y solo si hay coincidencia, pues haces ya una comparación más detallada. Y normalmente esas firmas son secuencias atípicas y pues ya después de encontrar esas secuencias atípicas, pues ya se compara ya directamente todo, a ver si es positivo o es negativo que son iguales. Y pues el MHAP o Min Hash Alignment Process implementa esta idea usando la similitud de Jacquard. Nosotros hablamos de Jacquard la vez pasada. Y esto básicamente es una medida
que compara cuántos kimers comparten dos lecturas. Entonces, dos lecturas que se solapan tendrán muchos kimers en común, que sería una similitud cercana a 1. Y mientras que dos lecturas no relacionadas compartirán muy pocas, y sería una similitud cercana a 0. La estimación de firmas Minhash es mucho más rápida que el alineamiento completo y es lo suficientemente precisa para filtrar candidatos, haciendo entonces haciendo viable el ensamble de lecturas largas ya a una gran escala. Mm, para la corrección y consenso de este tipo de lecturas largas, dado que ya tenemos un error alto de las lecturas largas, se requieren estrategias especializadas de corrección y consenso. Para eso tenemos a Falcon Sense. Esta idea pues es simple, es como si alinees muchas secuencias del mismo locus contra una lectura de referencia, pues en cada posición la base más frecuente entre todas las lecturas alineadas es probablemente la correcta. Es como pedir a 20 personas nuevamente que copien un texto y luego comparar todas las copias para determinar el original. Pues los errores aleatorios de cada persona se cancelan en el consenso ya grupal. Luego tendríamos Kiver. Kiver va un pasito más allá. En lugar de usar simple votación, usa un modelo probabilístico que conoce las características específicas de errores de cada tecnología, cual la de Pacbio u Oxford Nanopore. A partir de una secuencia de consenso final, el Falcon Sense propone cambios base por base y acepta cada cambio sin mejorar la probabilidad de observar las lecturas que tenemos. Es como entonces un corrector de ortografía que no solo conoce las reglas generales, sino también los errores típicos de cada escritor. Em, Luego tenemos entonces los ensambladores metagenómicos. Em, el ensamblaje metagenómico agrega desafíos pues únicos, ¿cierto? La cobertura aquí varía porque digamos que hasta ahora habíamos, digamos, hecho una evaluación de un aislado, por ejemplo, pero entonces cuando es metagenómica, es decir, ambientes, agrega estos desafíos que es que la cobertura varía enormemente. Eh, por ejemplo, en un experimento un organismo puede estar representado 1x a 1000x en el mismo experimento. Entonces se leen múltiples genomas simultáneamente, muchos con regiones similares y además muchos organismos son desconocidos y no tienen genomas de referencia. Entonces aquí tendríamos como el tema de la paradoja de las lecturas cortas. Y es que existe una paradoja algo intrigante que describe básicamente que uno esperaría que el ensamblaje fuera particularmente útil para lecturas cortas y menos importante para lecturas largas, pero paradójicamente esto no parece ser el caso cuando miramos los datos, porque el ensamblaje de lecturas cortas a menudo resultan contings decepcionantemente cortos, mientras que el ensamblaje de lecturas largas pues puede conducir a secuencias casi que cromosómicamente completas. ¿Y por qué pasa esto? Las lecturas cortas, a pesar de su alta precisión, producen ensamblajes fragmentados porque no puede atravesar las regiones repetitivas. Soy repetitivo con esto porque necesito que lo tengan en cuenta, que abundan en los genomas microbianos, tanto como eucariotas, tanto como procariotas, tanto como los arquea. Entonces, para los ensambladores disponibles tenemos MetaVelvet, que es una extensión de Velvet que vimos anteriormente para metagenómica. Separa los caminos del grafo usando la cobertura local para distinguir genomas. El IBDA-UD, diseñado para cobertura desigual, en cada iteración solo usa lecturas con cobertura local suficiente, evitando errores por baja profundidad. Luego tenemos Megahit, muy eficiente en memoria, ideal para conjunto de datos grandes. MetaSpades es la extensión metagenómica de Spades,
usa múltiples valores de K de forma interactiva y produce ensamblajes de alta calidad. Para las lecturas largas se utiliza el FLIE o MetaFLIE, el único ensamblador de lecturas largas específicamente adaptado para metagenómica. Usa grafos de repetición en lugar de grafos de Bruin y tiene un módulo especial para recuperar plásmidos. Tengan mucho eso en cuenta, plásmidos. Luego tenemos Canu. Canu, ensamblador general de lecturas largas, no específicamente metagenómico. También se usan Unicycler, Shasta y Raven. Uy, perdón. Luego tenemos ya para finalizar, nos tomamos una horita y algo en esta sesión. Sí, ya de aquí para adelante son más cortas. Ya, entonces, ¿cómo sabemos nosotros si un ensamblaje es bueno? Existen métricas estándar. Tenemos el número total de countings o las métricas estructurales, que es el número total de countings, menos es igual a mejor en general, porque si tengo menos countings me significa que se cubrieron más zonas. La longitud máxima del counting, la longitud total del ensemble, el N50, que es la métrica más importante, y el N90. Y herramientas como MetaQuest. ¿Y qué es el N90? Perdón, el N50, que yo creo que es lo único que no distinguieron de acá. Esto se define como la longitud máxima de counting, tal que los counting de longitud igual o mayor representen el 50% de la longitud total del ensemble. En palabras simples, si ordenamos todos los countings de mayor a menor y vamos sumando sus longitudes, el N50 es la longitud del counting que se agrega en el momento que la suma acumulada supera el 50% total. Entonces, imaginémonos que tenemos 100 varillas de distintos tamaños y queremos cubrir la mitad de una mesa. Entonces las vamos colocando de la más larga a la más corta. El N50 es la longitud de varilla que al colocarla cubre eh, cubre la mitad de la mesa. Entonces, un N50 alto indica un ensamblaje de mejor calidad, es decir, countings más largos y continuos. El N90 es análogo, pero pues ya para el 90% de la longitud total. Mm, y bueno, también tenemos el tema de métricas de exactitud. Eh, pero estas métricas de exactitud eh, pues si hay un genoma de referencia disponible, digamos que se alinea el ensamblaje contra la referencia y se mide el porcentaje de identidad. Pero si no hay referencia, pues se evalúan lecturas discordantes, em, también contenido de guanina citosina y la completitud de genes esenciales, o sea, los housekeeping. ¿Qué más podemos hablar de esto? Pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el número de countings en una lectura larga y en una lectura corta. Counting más largo son 4,66 millones, 2,2 millones. Countings mayores a 1 millón, 14, 1. N50, obviamente eso nos muestra que para ensamblaje las lecturas largas pues dominan el escenario. Entonces aquí para el tema de binning y genomas ensamblados de metagenómica. O sea, MAGs, estos ya son los MAGs, el ensamblaje. Entonces, después del ensamblaje, tenemos miles o cientos de miles de countings. Por eso, eh, para todo lo que hicimos nos lleva a este escenario, ¿cierto? Entonces, esos countings
o scaffolding ya unidos no vienen etiquetados como por ejemplo diciéndome soy X bacteria o soy Archaea Y o soy Eukarya X o cosas así. El proceso de agrupar los contings que pertenecen al mismo organismo se llama el binning, con doble N, N-N-I-N-G, el binning. Y el resultado del binning son los MAGs, es decir, el Metagenome Assembled Genomes. Entonces, o un bin o un MAG es un conjunto de contings agrupados como el borrador del genoma de un organismo. Un MAG ideal contiene todos los contings de un organismo y solo esos contings. En la práctica, pues pueden existir incompletitud, por ejemplo, contings faltantes y también contaminación de contings de otros organismos mezclados. Y pues el desafío es grande porque determinar si un MAG es completo y no está contaminado sigue siendo altamente desafiante. Entonces esto es particularmente cierto en el caso de metagenomas de comunidades microbianas de complejidad pues sustancial como los tractos gastrointestinales de mamíferos, los suelos, los sedimentos, ambientes acuáticos y marinos. En fin, casi que en todo escenario vemos que todavía es algo difícil. Mm, y bueno, aquí tenemos un potencial que es que las lecturas largas ayudan demasiado. Justamente porque nos quitan de encima ese tema de las regiones repetitivas, mm, y además que las lecturas son más largas pues bueno, podemos resolver errores con la superposición. Y aquí tenemos entonces un flujo de trabajo completo, es decir, un preprocesamiento. Antes de ese ensamblaje, los datos crudos pues deben procesarse. El punto de partida normalmente es el formato FASTQ, que ya hemos hablado de él. Y bueno, ya sabemos que tiene puntuaciones de calidad por base. Nos dice información de si es per en o single en fin, nos da un montón de informaciones, lo tenemos que curar, tenemos que hacerle todo el tema de arreglarlo, ¿cierto? Y bueno, luego tenemos la estimación de cobertura, que esta básicamente es la base del binning. La cobertura de cada counting es esencial para el binning, pues porque los countings del mismo organismo deberían tener una profundidad de cobertura similar, ya que vienen del mismo genoma, eh, que está presente en cierta abundancia en la muestra. Entonces, el principio básico del binning es que los countings del mismo organismo comparten una cobertura similar y una composición de nucleótidos similar. Luego tendríamos el binning automático, que el MetaBat2 es el método de binning automático más ampliamente utilizado para datos de lectura corta. El principio pues es que usa distancias probabilísticas de abundancia genómica y frecuencia de nucleótidos en cada uno de los genomas para agrupar esos contings en borradores de genomas. Es decir, este combina dos señales que es cobertura y composición de tetranucleótidos, es decir, la composición de guanina, citosina, adenina, estos nucleótidos en cada uno de los genomas. Recibe normalmente el archivo FASTA curado y la información de cobertura, que básicamente es un archivo .bam, y produce un archivo FASTA por cada bin o por cada MAG recuperado. Luego tenemos el check M, que es la evaluación de calidad de MAGs. Es que una vez cuando recuperamos estos MAGs es imprescindible pues evaluarlos, porque no todos los bins son iguales. Algunos representan genomas casi completos de un solo organismo,
mientras que otros son fragmentados, incompletos o mezclas de varios organismos. Entonces el principio de check-M es básicamente que usa conjuntos de genes marcados de copia única dentro de un linaje y examina su presencia en los bins, bajo el supuesto de que un genoma completo contendrá un complemento completo de esos genes y que estos se observarán en copia única. Entonces la lógica pues es brillante porque es demasiado simple, porque si cada organismo tiene un conjunto de genes esenciales que deben ser presentes exactamente una vez en su genoma, entonces los genes marcadores de copia única pues básicamente me están diciendo la cantidad. Pero entonces si un MAG tiene 95% de estos genes presentes, entonces estaría 95% de completo, ¿no? Si alguno de esos genes aparecen duplicados o indican contaminación, o que sería básicamente los contings de otro organismo mezclados en este bin, pues sí, check M primero clasifica el MAG en un linaje taxonómico y luego usa el conjunto de genes marcadores específico de ese linaje para hallar una evaluación. Este tiene dos o tres, no, son dos métricas, que es la completitud, el porcentaje, y la contaminación, en porcentaje también. La completitud me dice qué fracción de los genes marcadores esperados están presentes. Una completitud alta, pues me dice un genoma más completo. En contaminación me dice qué fracción de los genomas marcadores aparece más de una vez. Si la contaminación es alta, el bin contiene contings de más de un organismo. Aquí hay estándares de calidad. Un MAC de alta calidad debe tener completitud de mayor al 90% y una contaminación inferior al 5%. Adicionalmente debe codificar los genes 23S, 16S y 5S. Y debe contener también tRNAs para al menos 18 de los 20 aminoácidos. Y esto se verifica con PROPCA, no con check-M. Ténganlo muy en cuenta. PROPCA, aminoácidos, no con check-M. Luego tendríamos el tema de la clasificación taxonómica. Yo les comentaba a ustedes que el GTDB es una base de datos que está reemplazando a todas las demás, pero solamente cuando se trata de genomas completos. Entonces, aquí tenemos el Gen Taxonomic Database Toolkit, TACA, por TACA significa Toolkit. Entonces, básicamente es un toolkit de esta base de datos que realiza la clasificación taxonómica automáticamente, perdón, de genomas bacterianos y arqueales, colocándolos en árboles filogenéticos ya de referencia. La GTDB proporciona una taxonomía estandarizada basada en filogenias genómicas completas, entonces no en taxonomía morfológica tradicional, para que lo tengan en cuenta. Luego tendríamos la anotación funcional de Max que se hace con PROC. Nosotros aquí una vez clasificado el MAG, entonces el siguiente paso es predecir su contenido funcional, qué genes codifica, por ejemplo, lo que me decía ahorita David, creo que se llama, Diego, perdón. Lo que me decía ahorita Diego, se hace aquí. Eh, También me dice qué proteínas puede producir, que si tiene genes de resistencia a antibióticos también me lo puede decir. Y pues es una herramienta de anotación rápida para genomas bacterianos, arqueales y virales. La salida de PROPCA incluye secuencias de proteínas predichas, coordenadas de todas las características genómicas anotadas, un formato estandarizado que es el del GenBank, y además información sobre rRNA, tRNA y además también CRISPR. Entonces, pues, sí, básicamente eso. Em, sí, ya terminamos esta sesión.
La corrección de lecturas largas, pues básicamente, no sé si ya hablamos de esto, pero pues se hace con Megan LR, con Racon y con Medac, que esta última es una red neuronal muy nueva. Y pues llegamos entonces al final de la sesión, como era, pues fue muy corta.